¿Cómo están, queridas florcitas? Bienvenidas a este espacio. El día de hoy, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Como verán, hoy día estoy acompañada por esta gran amiga y colega y socia, de hecho, en Causas de Familia, Isidora Wagaman. Y el día de hoy queremos hablar de un tema que está muy en boga, principalmente en base a esta figura de la Stratwife, todo este tema que hice relación con mujeres que renuncian de una u otra forma a su autonomía económica, dependiendo en absoluto de sus parejas, ¿cierto? Ya sean maridos. Y desde esta estética preciosa de Instagram, de hacer todo bonito y romantizar un montón las labores del hogar. Y en este sentido, el episodio de hoy vamos a estar conversando un poquito acerca de las consecuencias que a nivel también de derecho de familia puede llegar a acarrear esto, cómo se puede llegar a proteger a aquel cónyuge más débil, qué cosas tenemos que ir de una u otra forma analizando para abordar este tipo de situaciones. Y lo que es más importante es que este episodio no va para nada desde el juzgamiento. Nosotras pensamos totalmente que las mujeres somos libres de crear la vida que deseemos, y de hecho yo no les voy a decir que jamás nunca he pensado, ay, qué rico, ojalá ser mantenida. O sea, sería una mentira absoluta, sobre todo en momentos de mucho estrés. Ustedes saben que en general la comunidad Florcita todas somos muy, pero muy esforzadas, muy trabajadoras. Entonces, ¿para qué decir que algunas veces, claro, viene este concepto, esta idea del hombre millonario que te viene a salvar la vida, que te viene a Claro. pagar todo, mientras que realmente eso tiene muchas consecuencias negativas, al punto que lo hemos visto hasta en nuestros propios casos, en asesorías legales. Y es desde ese punto de vista que el día de hoy queremos hablar un poquitito acerca de esta situación y de cómo de una u otra idea, de una u otra forma, las ideas ultraconservadoras que implican derechamente un retroceso en los derechos de la mujer, al día de hoy que con la ICI estemos aquí hablando de este tema, siendo abogada independiente con nuestros propios estudios jurídicos, es de verdad un avance histórico, porque no estamos aquí solo porque fuimos estudiosas y tuvimos una realidad de una u otra forma, cada una con sus cosas, pero que pudimos estudiar derecho, ¿no? Y estudiar derecho es una realidad privilegiada, sea como se vea. No obstante, es el esfuerzo y el trabajo de cuántas ascendientes de toda nuestra vida para que nosotras estemos hoy siendo autónomas económicamente. Así que desde ahí vamos a hablar. Le doy la palabra a la Isi para que se abra y comente Hola todo. Florcitas, ¿cómo están? Qué gusto, qué honor estar aquí. Habíamos hace mucho tiempo conversado con la Pauli de hacer un podcast juntas y al fin se está concretando hoy. Así que maravilloso. Este tema es súper interesante de conversar, sobre todo en las instancias actuales, nacionales e internacionales en las que nos encontramos sobre derechos de las mujeres y que en definitiva nos hacen abordar la pregunta: ¿tenemos los derechos garantizados? Y al parecer la respuesta es negativa. Ningún derecho está garantizado. Y bueno, conversemos un poquito más sobre esto, que cuál es el concepto de las trap wives, ¿cierto? Esta es la abreviatura de la tradicional wife o esposa tradicional, que describe a las mujeres que optan por asumir roles de género que son más tradicionales, ¿cierto? Más conservadores, priorizando el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, la maternidad, ¿cierto? Y el servicio a sus esposos por encima de su desarrollo profesional y por supuesto que no busca la autonomía económica de aquellas mujeres. Hay una romantización de la vida doméstica mediante plataformas de internet, especialmente las redes sociales, Ujú. que vienen a romantizar esta vida doméstica, ¿cierto? Mediante una como estética o una forma de mostrar una realidad que no es la que vemos, digamos, como en las películas cuando veíamos que éramos chicas, ¿cierto? Que este héroe que nos viene a salvar no es tan así. Entonces es importante comenzar a hablar de esto porque implica directamente retrocesos en los derechos de las mujeres que habíamos pensado que estaban adquiridos, pero que realmente podemos, con estas tendencias, digamos, más conservadoras, ponernos en duda de que realmente Ujú. sea así. Se colocan en tela de juicio e insistimos, esto no se trata para nada de juzgar a aquellas mujeres, porque de hecho yo tengo casos, tenemos casos de mujeres que se han dedicado toda la vida a las labores del hogar Ujú. y justamente al cuidado de los hijos, lo cual es una
válida elección. El tema está justamente con lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, que la Isi lo va a verbalizar muy bien porque ella maneja mejor el inglés. Y en este contexto es grave porque nosotras velamos, en definitiva, para que todas las mujeres sean libres de tomar sus propias decisiones y crear la vida que desean. El tema está cuando a nivel público, a nivel político, se intenta quitar los derechos de las otras mujeres que quizás no deseamos tener este estilo de vida tradicional y a las que sí nos gusta tener plata en la billetera y a las que sí nos gusta, no sé, arrendar y tener esta autonomía económica que nos permite de una u otra forma materializar nuestros proyectos. El poder de la decisión también, o sea, la Sí. autonomía en tomar nuestras propias decisiones y que otros no hablen por nosotras. Al final como que es nuestra voz que queda atrás porque estamos priorizando, en este caso como de las Wives, a que el esposo, el marido, sea quien precisamente se encargue del hogar en común y como seguir esta narrativa, ¿cierto?, del hombre proveedor, la mujer que se queda en casa y no trabaja. Entonces, eso obviamente trae aparejado una importante situación respecto de la autonomía económica de esas mujeres, porque no son muchos los casos en que esos maridos o esposos directamente juntan o, ¿cómo decirlo? Como que le dan una previsión social, digamos, a futuro, No, como de jubilación. cotizaciones previsionales cero, Eso voy poco. dinero para que ellas puedan administrar de forma Claro, autónoma tampoco. Muchas veces estas mismas mujeres son las que administran todos los fondos del hogar, entonces aparte tienen esta labor de ser básicamente la contadora del hogar y pero aún son los casos así, más afortunados, pero porque los aún otros así es al al revés. finalizar el día no tienen nada para ellas, al punto que tienen que andar pidiendo plata para comprarse incluso sus propios calzones, su Estaba pensando desodorante en lo mismo, en y las dos anteriores. enfrentarte a un no. Es el tema, Claro, enfrentarte a un no o a estos suspiros de, oh, ay, ya claro. empezaste, no me voy a pedir plata. Entonces es eso lo que es la triste realidad que viven muchas de estas mujeres, que claro, quizá ustedes están viendo en TikTok a estas mujeres multimillonarias que romantizan esta vida tradwife, ¿cierto? Pero pensemos que ellas al crear este contenido ya amasan un patrimonio y una suma de dinero abundante producto de que tienen miles de millones de seguidores. Vienen desde un privilegio también. Y Creo que bien, eso es importante también señalarlo porque no es lo mismo una persona que tiene unos ingresos mínimos, digamos, básicos, a otra que ha nacido, digamos, en una cuna más, por decirlo de alguna forma, más privilegiada, ¿cierto? Con progenitores o con padres que han podido asumir económicamente su vida y han podido costear sus estudios, por ejemplo, a otra que, como les digo, gana el sueldo mínimo, quizás está endeudada por el CAE, ponte tú, o otras deudas. Entonces, que no encuentra trabajo o claro, son que... demasiadas las Y aristas. además pensar cuando, sobre todo, la realidad nacional de cuántas mujeres tienen que criar y cuidar a sus hijos solas Exacto, en base al abandono parental, no solamente de carácter emocional, sino también económico. claro, claro. El día de hoy, según las cifras de la Comunidad Mujer, del Ministerio de Hacienda y del Banco Central del año 2025, las mujeres asumen el 19,1%, me parece, tengo aquí la cifra. 19,2. 19,2% del PIB. ¿Esto qué significa? Que las mujeres no solo trabajan digamos, generan ingresos, sino que también todo lo que tiene que ver con las labores de cuidado, de los hijos en común, mantener el hogar en común, son trabajos que no están remunerados el día de hoy, que no, en definitiva no generan ingresos, pero eso es lo que sostiene parte de la economía del país, ¿cierto? Este 19,2%. Entonces es una cifra que es súper alta y en comparativa, digamos, a las políticas públicas que se están impulsando actualmente y durante los últimos años, en realidad, por el tema de la baja tasa de natalidad, por ejemplo, hay ahí temas de trasfondo que la misma sociedad en que nos vemos hoy no permite en definitiva poder ejercer estos dos o tres roles. O sea, no es que no lo permita, pero lo hace mucho más complejo, estresante, precarizando económicamente a las Y mujeres. también hoy que se tiene mucho más conciencia acerca de los problemas de salud mental, de los patrones conductuales y lo Por supuesto, indispensable sí. que es tener las habilidades parentales, el tiempo y la energía suficiente para poder dedicar al cuidado de los niños, niñas y adolescentes. O sea,
Totalmente. es un paso atrás que nos lleva a la reflexión de, ¿en verdad quiero o no ser mamá? Porque somos la primera generación que se lo puede cuestionar libremente, Claro. sin ser juzgada, ¿cierto? Obviamente va a haber un sector que juzga, Igual te pero van a juzgar. sí, pero cada vez menos en comparación Sí, a menos, 20 años atrás. por Entonces, supuesto. en ese mismo contexto, ¿cierto? Ay, se me fue la idea que estaba hablando muchas cosas, pero... Son demasiadas las aristas que tenemos aquí en consideración, porque este tema de las trad wives implica necesariamente abandonar esta autonomía económica. Entonces, lo que tratamos de demostrar y de conversar en esta instancia es que todas estas aristas tienen que ver también con la decisión de maternar que se posterga en los Ahí años. está. Sí, se verá, se posterga, ¿cierto? En los años precisamente para poder trabajar. Claro, y derechamente al día de hoy todas las mujeres que trabajamos y también yo lo veo en mis alumnas, las florcitas que trabajan, estudian, son mamás, Crían. dueñas de casa, o sea, ya no hablamos solo, yo digo, yo tengo doble empleo, ¿cierto? Como todas las mortales en general, que tenemos nuestro propio trabajo, más todo lo que tiene que ver con el hogar. Afortunadamente mi pareja tiene una mentalidad muy de corresponsabilidad, entonces afortunadamente no me lleva esa carga Igualdad en esas labores. Exacto, él Sí, es bastante... mi Y pareja que, igual. Solo por eso. salud por eso. Qué risa hablar de eso, porque yo sé que hay personas que aún piensan que lo del hogar tiene que estar relegado solo a nosotras por tener determinado aparato reproductor, Claro, los roles de género. los roles de género. Ujú. Pero independiente de eso, para mí ya ha sido muy agotador el paso a la vida adulta de Claro. poder cumplir todos estos roles desde la excelencia y buscando lo mejor. Y esta exigencia, ¿no? Que te quede rica la comida, que el baño esté impecable, que esto esté limpio, que eso. Entonces, pensarlo desde un rol de ser madre y una madre que en verdad quiere lo mejor para su hijo, Mm. de cuidarlo, protegerlo. Aparte, tienes hijos y no te da el tiempo por el trabajo y tienes que pagarle a otra persona para que Claro, los cuide, ¿cierto? Estas cuidadoras que son justamente pagadas, las niñeras. claro, Entonces, al final, toda esa tasación de los cuidados es vital tenerlo presente hoy, tanto para las demandas de alimentos, claro las que sí. demandas de aumento de alimentos, y también considerarlo de cara a la figura de la compensación económica que es propio de los matrimonios, ¿cierto? En contexto de juicios de divorcio, de nulidad. Estas son figuras que franquea el derecho de familia justamente. Para paliar esta situación, claro, para lograr como buscar equidad. Y a Exacto. propósito de lo que tú dijiste, es súper interesante porque hace muy poquito se entró en vigencia el 2021 la ley que incorpora esta nuevo ítem en la tasación económica de los alimentos, aumento, alimento, rebaja, etcétera, que tiene que considerar sí o sí la distribución y tasación económica de los cuidados de los niños para su sobrevivencia, ¿cierto? No sé, si lo pensamos como desde el minuto uno en que un niño nace, hay que estar ahí, digamos, presente 24/7, no hay Y oportunidad. aparte, no estar desregulada emocionalmente. O sea, aparte la carga mental de no Claro, gritar, no sé si me entiendes, de estar sí, terapiada para poder ser una buena cuidadora. exacto. Y es el tema de cómo finalmente es todo un sistema. Compatibilizar, porque el sistema está en nuestra contra, lamentablemente es así. O sea, si miramos como las tradwives, ¿cierto? Que se ven como aesthetic, ¿cierto? Como Regia, hermosas, que tienen estupenda, a su guaguita y están cocinando y están haciendo de todo y casi que y están sin haciendo guata, la... todas perfectas, todas lindas. Bueno, la belleza es subjetiva a los Sí, sí, pero perspectivas. lo digo así, pues que son modelos básicamente, la Claro, mayoría. pero a eso voy, que a eso vamos en realidad, el tema como de romantizar eso porque se ve lindo, porque se ve como agradable, pero está este contexto detrás, que también hay lucas de por medio y otra forma bueno, quizás lo deciden y está perfecto que lo decidan así, pero yo creo que siempre hay que resguardar el ámbito económico que nos va a permitir poder tomar decisiones sin ningún tipo de coacción ni presión emocional, ni sentirnos mal o humilladas por querer, no sé, quizás como tú decías, ropa interior o cambiar, no sé, aspectos de higiene, de salud, ¿cachai? ¿Qué La pasa cuando no precarización tenemos esa... económica, que tiene que ver con las Exacto, cotizaciones previsionales, esos vacíos que después ni siquiera te permiten de una u otra forma optar a ciertos beneficios. sí, exacto. Es un tema principalmente, y volviendo al centro de este podcast del día de hoy, tiene que ver primero con el consumo de las redes sociales en la Mm. época actual en que nos encontramos, Y la porque desinformación también. la desinformación, y queríamos comentar principalmente cómo
este paraguas económico que de repente el derecho de familia puede implicar para aquel cónyuge más débil, porque al día de hoy en un matrimonio perfectamente puede ser que el cónyuge más débil patrimonialmente en un matrimonio heterosexual sea derechamente un hombre que se dedica a los cuidados de los niños y las labores del hogar, ¿cierto? Pero en este contexto, sabiendo que la mayoría de los casos son justamente mujeres, es súper importante colocar de relieve que estos temas se tienen que conversar en una relación de pareja, se tiene que hablar de plata con tu pareja, se tiene que, como que si ya no puedes hablar estos temas con tu pareja, yo creo que ya es una tremenda red flag. Totalmente. Porque no poder hablar de plata, siendo que ningún hogar se mantiene lamentablemente solamente de oxígeno de amor, no, hay que pagar los arriendos, hay que pagar las cuentas, salen gastos imprevistos, que las salidas para acá, las salidas para allá, entonces es súper importante ser consciente de esta equidad que vaya desde dentro de la relación hacia afuera y de conversarlo. O sea, perfecto, yo me quedo en la casa, pero que sea una decisión conversada. Consensuada. Exacto. Sí. Eso. Exacto, sí. Porque al final no tenemos la ley ni ninguna norma obliga, por ejemplo, a las personas que están casadas a, a- a proveer a la dueña de casa, que se dice como generalmente, o a la persona que no trabaja con la previsión social o de salud. O sea, Claro, podría ser por la afortunadamente- vía de capitulaciones matrimoniales, Sí, pero nadie lo hace. No, es más complejo que se haga. Si existe ese consenso entre ambos, por ejemplo, yo tengo una familiar que es así, que ella siempre se ha dedicado a los hijos y a las labores de la casa, pero su marido siempre ha cotizado por ella. ¿Cachai? A su previsión de AFP y obviamente la tiene su ISAPRE de carga, ¿cachai? De salud, Súper. todo el tema. Entonces, buenísimo que sea así, pero fue una decisión consensuada de pareja que ambos lo decidieron sin coacción de nadie y eso es lo importante, yo creo, o sea, son temas incómodos. Hablar de plata es un tema incómodo. Con cualquier pero, persona. Sí, pero es importante hablarlo y ser transparente con eso para poder saber qué es lo que pretende la otra persona, qué proyectos tiene en común y especialmente considerando, bueno, de repente pasa que sin querer, digamos, puede alguien quedar embarazada y tener con alguien que no tuvo una relación como tan extensa, digamos Algo que perfectamente puede que pasar. ocurre mucho el día de hoy, pero por eso es tan importante también la educación sexual, financiera y de todas esas índoles que como decía la Pauli, y muy acertadamente, hay temas que son red flags, o sea, como también es importante escuchar a nuestro cuerpo y conversarlo con amigas, quizás con otras Claro. personas, como para poder también abrirnos un poquito a precisamente otras perspectivas y darnos cuenta, en definitiva, si es que nos perjudica o no esa relación, porque de repente cuando uno está enamorada, como que todo es hermoso, mariposas, colores, felicidad. Y el love bombing, Claro, hace esto tomar de decisiones que no, de repente no. que te pueden romper el corazón y ahí te están regalando, no sé, todo lo que tú quieras. Te regalan la cartera que Claro. quieres, como que las Te cosas. compran, por decirlo de alguna Sí, claro, pero son cosas que saben que quieres, sabes que necesitan, entonces forma. Es manipulación económica, eso también. Exacto. Sí. O lo mismo, ponte tú como hablando como de esta situación de los roles de género. Siento que se repite mucho como este concepto de como, no sé, pues si vamos a comer, ya vayamos a medias. O todo que sea a medias. Y hay videos ridiculizando eso. Sí, no, pero por supuesto. Las redes sociales son una gama de contenido impresionante, pero a lo que voy es que, al menos por ejemplo en mi caso, yo lo que creo personalmente es que si tú me invitas a comer, a almorzar o lo que sea, tú me estás invitando, entonces tú pagas. Si consensuamos desde el minuto uno, oye, te invito, pero en realidad vámonos a media, porque en realidad, no sé, no me alcanzan las lucas, estoy corto de plata, perfecto, vámonos a media. Pero siento que igual el que la persona te invite y te diga esto, como que no puede llegar después a decirte como ya, pero vámonos a media, porque igualdad y las feminazis y no sé qué. ¿Cachai? Como que ese tipo de conversaciones hay que tenerlas. Y son parte de eso. Exacto. Y Porque también pasa mucho que hay mujeres que pueden ganar mucho más que sus sí, parejas. Y hay también. y que quiera pagar ella también, que está perfecto. Es que, claro, yo siento que todos estos temas tienen que ser muy conversados con mucho cuidado, pero Sí. como el del otro de la red flag, si ni siquiera sientes que puedes comentarle esto a tus seres más queridos, a tus amigas de toda la vida, Claro. es porque derechamente estás quizás en un círculo de violencia.
Sí. Y es muy importante que ahí busques Busca ayuda. apoyo. Sí, Busca ayuda, especialmente en las redes de apoyo, el círculo cercano y bueno, si es posible, terapia terapia psicológica. psicológica o asesorías jurídicas, incluso nunca, la verdad es que la violencia psicológica puede manifestarse de distintas formas y eso mismo es lo que de repente hace que una o no lo pueda verbalizar o no lo pueda denunciar o no lo pueda conversar porque no lo entiende y no lo procesa porque ya está siendo su mente manipulada por la otra persona. Claro, como desde que venga esta imagen de esta persona, es como, no puedo traicionarlo porque Claro. es algo muy doloroso que ocurre mucho, lo vemos mucho en las asesorías legales que brindamos, Sí, pero ya dar el paso y darte cuenta de que te mereces una vida bonita, en que no tienes por qué exponerte a recibir este tipo de control claro. coercitivo, control económico. Es una forma de libertad y la libertad, por supuesto, que es una forma de abundancia, o sea, ser libre, disponer de ser básicamente Libre dueña de tus propias financieramente. decisiones. Exacto, sí. Porque al final el hecho, lo que distingue, y esto nos pasó una vez que asesoramos a una persona Mm. que por un tema de plata se había ido de la casa con su hijo y tuvieron que dormir en el auto porque no tenía ni un peso como para irse a la casa y ni redes de apoyo, porque también es una hipótesis de violencia justamente el hecho de que te excluyan de tus redes de apoyo, criticando a tus amigas, criticando a tus parejas, criticando, es cierto, como que esa es una Claro. dinámica también de violencia intrafamiliar al punto de que tú decides irte, pero no puedes irte porque tampoco tienes el dinero y después tienes que volver ahí para no estar tan en mala, porque Claro. hay que lata judicializar y demandar de alimento y todo ese tema es bastante doloroso y por eso es súper importante hacer comunidad y verlo en red, sin perjuicio de todas las consecuencias Exacto. que tiene hoy funar. Yo no aconsejo funar para nada. Es algo que es Es que necesario funar, o sea, sí, y se está viendo como una forma de la Corte Suprema en un fallo señaló que exponer tu relación de pareja y hablar mal del papá de tu sí, hijo en redes me lo sociales. mandaste, creo. Sí, pues no sé Sí. si la Corte Suprema, bueno, pues un No, era Tribunal que era Superior de Supremo, sí, sí, Justicia sí. mencionó eso, de que Sí. es una forma de violencia psicológica el hecho de exponer, por más que no te hagas referencia expresa a la persona, todos saben que está hablando tu expareja. Y eso No, sí, es duro. Y sí, también tiene que ver con nuestra profesión, ¿cierto? claro. Porque yo también veo mucho de repente el cagüín, el chismecito jurídico que el papá de mi, no sé, como hablar de eso que me parece entretenido para educar, pero siempre desde una responsabilidad porque al final Supuesto. está haciéndole daño a una persona y hoy la Corte Suprema señaló que una forma de violencia psicológica, entonces hay que ser muy cuidadoso también con la exposición de las otras personas en redes sociales. O sea, lo primero es reconocerse como víctima, segundo, sanar ese proceso, resignificar el daño y desde ahí ya bichota, o sea, tenemos Tomar que acción con tomar todo. acción, Exacto. salir desde este pantano de pasividad, de Volver a soy, empoderarse. soy, soy, ¿cómo decirlo? Estoy leyendo un libro de Francisca Vargas que se llama Liderazgo Intuitivo y ella hace una analogía muy interesante en lo que respecta a los ciclos de la mujer, no tan solo el ciclo menstrual, sabiendo que principalmente hay mujeres que tampoco tienen ciclo menstrual, ¿cierto? Sino que pensando derechamente en estas energías que en un momento hablamos mucho de energía femenina, energía Claro. masculina, siendo que en realidad en todas las personas tenemos esos dos tipos de Ambas. energía que pueden coexistir perfectamente y de qué pasa cuando te vas a un extremo o al otro. Entonces, cuando te vas al extremo de la energía masculina ejecutiva, que para qué decir, nosotras tenemos un montón de esa energía ejecutiva, resolutiva, trabajólica, ahí uno está al borde del burnout, Claro. del incendio. Te incendias porque Te te quemas. quemaste. Te Te quemaste por quemas. esa sobre o hiperproductividad. Claro. En cambio, Mucho estrés, mucho malestar, dormir poco, o sea, estáis estar para pensando todo todos el menos. rato, trabajo, todo el rato es trabajo, trabajo, trabajo. Y producir. Sí, disculpa. Exacto. Pensar en todos menos en ti. Entonces, Exacto. eso te quema. Y por el otro lado encontramos esta persona que está atrapada en los pensamientos, cero acción, cero forma de ver capacidad en sí misma a la hora de concretar proyectos o Claro. ejecutar. Y ella lo relaciona a estar en el pantano. Ya, entiendo. El pantano te chupa y te deja ahí Te drena. y no Causa un puedes hoyo. posibilitar, claro. Sí.
Es que el ciclo de la violencia... Uy, está bien. Salud, ¿está bien? Perdón, sí, Es complicado porque es un ciclo, pues esta luna de miel, ¿cierto? Como que generamos una situación de violencia, luego te pide disculpas, nunca más va a pasar, nunca más va a ocurrir, hay un periodo de luna de miel que son todos felices y después vuelve esta dinámica de violencia todo el rato. Entonces, bueno, asociado, digamos, como más en específico a la violencia económica en sí misma, se ve como esta apariencia de una vida tranquila, ¿cierto? En que te cuidan, estás protegida, ¿cierto? Pero la verdad es que ahí tú no tienes el poder. Lo tiene la otra persona, porque puedes decidir o elegir como hablábamos, un modelo de vida que sea como similar, en que uno de los dos provea económicamente, pero cuando tú no tienes acceso real a ese dinero ni a esos ingresos, ni poder administrarlo, el problema va a estar cuando la persona no quiera. Y esa razón pueden ser de carácter emocional puede ser, pero o una tragedia de quedarse sin trabajo o un problema físico de salud. claro, Eso también puede pasar. De hecho, mi mamá siempre que te dice, engañen, ponte tú y que aparezca otra persona. sí, mi mamá siempre dice que, porque mi mamá tiene dos hermanas y su papá, mi abuelito, que yo no conocí, pero mi mamá con mi abuelito eran mejores amigos, muy lindo el vínculo que tenían ellos. Mi abuelita siempre le decía, Yaquita, todas ustedes tienen que estudiar porque a la hora de que les pase algo a su marido y se muere, ¿qué van a hacer con ustedes? Porque Claro, también en esa época habían hombres que morían muy jóvenes de infartos repentinos, entonces ahí las claro, mujeres tienen que arreglársela sola, como muchas lo siguen haciendo, por supuesto, pero sin un título, sin el conocimiento de una habilidad o un oficio, obviamente iba a ser más difícil salir adelante. Entonces, tiene que ver igual con esta autorrealización, porque después a la hora que terminan también empiezan a culpar de todo esto a la otra pareja y eso también tiene que ver con cuánta decisión tomo yo hoy, claro. porque al final decisión y consecuencia, o sea, si tú decides quedarte ahí, después no... Es mucho más difícil Es- salir. Exacto, Sí. y están los juicios de compensación económica, están los juicios de alimentos justamente para intentar equiparar las condiciones, pero también la judicialización implica, si no es con una abogada que te acompañe tanto como la ICI conmigo, la judicialización es algo que te estresa un montón. De hecho, hoy día mandamos un informe de asesoría que a la clienta vimos distintas líneas de representación judicial con la debida plausibilidad, Claro. pero también un tema, hey, si estás delicada de salud mental hoy, no, prioricemos No esto, es tan viable, o sea, porque la idea no es reventar, claro, menos al cliente que viene a ti exacto. confiándote algo tan delicado, no puedes reventar a tu cliente de juicio, o sea, una forma de... Es que ahí está yo creo que un punto súper importante que tocaste. Como profesionales más humanas, diría yo, como intentando acercar mucho el derecho a las personas, ¿cierto? Como desde ese acompañamiento, desde la transparencia de la profesión. Una como profesional me ha tocado también en instancias, por ejemplo, que a mí me encantaría irme a juicio porque encuentro que tengo todas estas posibilidades, pero la persona no está, me ha pasado con mujeres, no con hombres, pero la mujer no ha estado en la condición de su salud mental preparada para un juicio con una persona así. Entonces, obviamente he buscado la solución más favorable para ella, pero he tenido o he sentido como como intuición de que la persona como... bueno, son una seguidilla de situaciones que lo relatan, ¿cierto? Pero es tan fuerte emocionalmente enfrentarse a un agresor en situaciones que de repente son materias en común, especialmente en familia, que no necesariamente tienen que ver con BIF, y enfrentarse en un juicio con una persona que miente, que su abogado miente por ello, que están diciendo constantemente cosas en tu contra y que Y, te hacen y que un te poco... aplastan. Es que por Es eso una litigación aplastante que también se utiliza mucho eso también, no solo por hombres, sino que también por mujeres. No, no tiene como un tema como de género en ese sentido, es más bien la persona que está dispuesta a eso. Entonces, yo creo que uno como profesional también tiene que tener esa ética y ese criterio de ser tan transparente con su cliente, de decirle, pucha, realmente no creo que esto te haga bien avanzar con este proceso. Mejor quizá logremos fortalecerte emocionalmente, acompañemos de terapia para poder avanzar. o Pero al final hagámoslo desde la negociación también. también, Déjame a mí negociarlo con la claro, otra parte, pero al veamos. final todo eso es plata.
todo se transforma en plata. Entonces, esa presión económica también hace que sea más difícil para las personas tomar estas decisiones. Entonces, volvemos al tema inicial de por qué es tan importante esta autonomía económica. Incluso estaba pensando que en la sociedad conyugal está este deber de expensas para la litis. Ah, Si quieres, ¿y eso quién lo ve? ¿Quién hace eso realmente? O sea, es todo un tema. es un temazo. Es un temazo de esas formas de control económico. Sí. Bueno, creo que hemos terminado este episodio de hoy. ¿Y si quieres agregar algo más? Sí, me gustaría comentar esto como para terminar el tema de las household voting, que son este nuevo paradigma, nueva, no sé, como propuesta, digamos, de sectores más conservadores estadounidenses que buscan, a partir de esta noción de jefe de hogar, proponer que exista un solo voto por familia. Entonces, obviamente, exacerba estos roles tradicionales que hemos venido conversando en que el hombre es quien toma las decisiones políticas, financieras, económicas, ¿cierto? Y en definitiva, quien va a representar la voluntad del matrimonio. Entonces, que también se avalan en aspectos religiosos, ¿cierto? Como que se han perdido ciertos valores religiosos, etcétera. Y, y yo creo, la verdad, que no es cierto esta situación. O sea, como que buscan instaurar esta narrativa de que se busca debilitar la institución familiar, el matrimonio, ¿cierto? Pero hay un contexto, yo creo que es mucho más importante que el que va detrás, que va aparejado, que tiene que ver justamente con esta cultura y en la sociedad en la que nos desenvolvemos hoy día, que quiere todo para ayer, que busca productividad, que busca aumentar las horas de trabajo y disminuir el horario que pueden pasar los hijos o las madres con y padres, digamos, con su familia. Entonces, aquí hay como ciertos sistemas o narrativas de sectores más conservadores que se intentan, digamos, presentar en Estados Unidos, que creo que igual puede repercutir en nuestro país, de que en definitiva todo esto busca, por el contrario a lo que dicen estas narrativas, busca reducir la autonomía, la libertad de expresión de las personas y de su independencia económica. O sea, lo que buscan o las narrativas que presentan son precisamente lo contrario y restringen en definitiva los derechos de las mujeres. O sea, es que tiene eso para otro quizá episodio. Sí, pero hablemos derechamente. Hay un libro que trata justo este tema que tú abordas ahí, sí, de lo ligado al oriente, ¿cierto? A la parte oriente del mundo, en Claro. que en definitiva, hasta el día de hoy hay mujeres que, y a mí me da mucha pena esto, como pensar que hay mujeres que la apedrean, que no tienen acceso a la salud, que no pueden mostrar su cuerpo. A las niñas que obligan a casarse a edades muy pequeñas también. Eso existe hasta el día de hoy. Sí. Y la ICI encontró un dato demasiado interesante de los años, cuenta eso, los Lo de años. Afganistán, lo que pasa es que, claro, no sé si ustedes conocen la situación actual de Afganistán, que está bajo el régimen talibán, y hasta el 2021 las mujeres tenían derecho a la educación, derecho a poder transitar libremente en la calle, vestirse como quisieran, o sea, tener libertad, digamos. Y con este régimen talibán que se instaura en el año 2021, todos estos derechos vienen a restringirse. Entonces, y es crudo, es tremendo, porque al final la restricción de los derechos no es solo que no puedan transitar en la calle, digamos, libres solas, sino que acompañadas con un hombre, con un varón, sino que incluye taparse el rostro, taparse la cara, tapar, digamos, todo su cuerpo, que permitan que las niñas pequeñas no puedan estudiar, a partir de los 12 años ya no pueden estudiar, que se prohíba andar en público sola, ¿cierto? Además de todo esto que comentaba la Pauli, las torturas o los malos tratos, como por hablar, digamos, por expresarse, por utilizar su derecho a voz. Entonces, lo que nos hace cuestionar lo que veníamos conversando en un principio, ¿están garantizados realmente nuestros derechos? Mm, mira qué buen cierre. Una recomendación, libro que leí de mis tías de Australia, que en verdad mis tías son muy icónicas.
Mis dos tías son fan de Isabel Allende. Entonces, ¿Ya? cuando yo voy para allá y me intento tomar vacaciones, me leo todos los libros que ellas tienen de Isabel Allende. Y en esta oportunidad me leí como tres, pero ¿Ya? hay uno que creo que es de lectura obligatoria para todas las mujeres, que se llama Mujeres del Alma Mía. Y ahí ella coloca de relieve todos estos temas que hemos estado conversando el día de hoy y hace justamente esta comparación de lo que pasa en Oriente y las amputaciones a incluso órganos genitales, Sí, las claro. mujeres, como que en verdad es algo muy triste y Sí. que lata no poder ir a rescatarlas tan fácil porque es algo político, sociocultural, no algo Claro. así como, Son temas ven que para acá, yo te cuido. No, claro, no se puede, no se puede. Y estamos hablando de armamento, estamos hablando de algo... de guerra, de cuestiones que sobrepasan nuestro control y claro, nos gustaría ayudar, por supuesto, pero que en definitiva no podemos hacerlo. Pero a eso mismo, y esa es la idea, digamos, que quisimos convertir este podcast con ustedes, florcitas queridas, porque como no tenemos estos derechos garantizados, hay y existen estas otras narrativas, ¿cierto?, que buscan restringir esta autonomía y esta libertad, esta independencia de los derechos de las mujeres que no están garantizados, que de un día para otro se pueden perder esos derechos. Entonces, ahora que podemos hablar y que podemos expresarnos, hay que utilizar nuestro derecho a comunicar y a hablar sobre estos temas porque cuando nos quedamos en silencio somos cómplices de esas situaciones. Y yo por lo menos no quiero ser cómplice del genocidio que ocurre lamentablemente también en Palestina, en Gaza. Como todo al final se reduce a temas religiosos y yo, bueno, no soy creyente en Dios, pero sí creo que lo que usted quiera creer está válido, es perfecto, pero no creo que ningún Dios quiera muerte, quiera destrucción, quiera que hombres o personas estén sobre otras, sino que todo lo contrario, o sea, amor, Respeto, compañerismo, respeto, tolerancia, comunidad, comprensión, amor, todo lo que dice relación con el amor, que exacto, es la vibración más alta. exactamente, Eso. exactamente. También la Isi sabe, yo soy católica, no voy mucho a misa, la verdad, no es Pero mi respeto rollo. completamente las religiones, no. Sí, lo sé, y sí lo sé. No, para Yo que quede claro. no, y yo también, la verdad es que no soy una católica tradicional, pero sí me puedo considerar católica porque yo con la Virgencita somos solo una. Y le debo todo a mi Virgencita hermosa, pero a ver, que ame a la Virgen no significa que no esté de acuerdo con todas las políticas que demandamos las mujeres hoy, todas las situaciones de contexto que nos afectan como mujeres, desde la decisión sobre tu propio cuerpo, tu Claro. forma de mostrarte al mundo, sobre los temas de autonomía económica, derechos reproductivos, derechos sexuales, o sea, una cosa no quita la otra. Así que muchas gracias por llegar aquí, Florcitas, hasta el final. Ojalá vernos en un próximo episodio. Comenten si me Todos quieren los ayudar la miércoles. próxima. Me encantó. Gracias, Isi, por estar Gracias acá. por invitarme. Gracias. Te lo Esta agradezco mujer un es muy montón. trabajadora. Bueno, Somos. yo también. Bueno, yo también. Pero gracias, Isi. Gracias a todos. Gracias por vernos. Nos vemos.